Hola amigos, bienvenidos a Decilo, un espacio donde hablamos la verdad. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Queremos recordarles que aparecemos como Conectados con Dios TV en todas las plataformas digitales, así que si aún no nos seguís, por favor, búscanos y entérate de más información, porque ahí estamos apareciendo siempre en algunos clips, aunque sea que nos mandes hate, es drama. Pero hoy tenemos a un invitado muy especial y obviamente a personas y caras conocidas. Pero quiero presentar hoy a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenas tardes, chicos. La verdad que muy contento de estar en este programa. La verdad que es una bendición muy grande. Y bueno, me presento. Mi nombre es Gabriel Casanova. Tengo 29 años. Soy uruguayo. Gracias por estar acá. Soy pastor en la iglesia Dios es Bueno. Y la verdad que muy contento de compartir con ustedes un tiempo especial para poder aportar de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, compartir un tiempo especial con ustedes también. Muchas gracias, de verdad, chicos. A ti por estar con nosotros. Y obviamente yo creo que la gente solo te iba a escuchar, aunque no dijeras de dónde era, ya iba a saber que no eras de Guatemala, definitivamente. Pero también estaba con nosotros Grace y Andrés. ¿Cómo están? Hola amigos, ya? ¿Cómo están? Qué bueno estar con de ustedes. casa. Un episodio más tirando factos, lo que sabemos hacer en este programa. Excelente, vamos a pasárnosla bien, vamos a hablar cosas muy interesantes. Nos cae muy bien aquí el pastor, entonces es increíble, va a estar bueno, ¿ah? Sí, va a estar buenísimo. Antes de iniciar este programa, yo quiero mencionar algo importante, y es que aprender a leer y escribir es el primer paso para cambiar nuestra vida, y con Alfa ayuda a construir ese futuro. Así que si quieres más información, por favor busca www.conalfa.edu.gt. Y ahora sí, entremos al tema. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo tener esperanza en medio del proceso. Creo que dentro del contexto cristiano hablamos mucho acerca de los procesos de Dios o los tiempos de Dios o las temporadas, pero si alguien fuera de la iglesia escuchara como es que estoy en un proceso, ¿qué entendería, verdad? Y hoy quiero que abordemos un poco acerca de cómo nosotros identificamos los procesos, qué entendemos por procesos, para ya adentrarnos más adelante sobre cómo mantener esperanza en esas situaciones que a veces no es tan fácil confiar en Dios. Grace. Sabes, yo siento que la de estoy en un proceso ya es cajonera, podríamos decir. Ya es que lo estoy pasando mal, estoy en un proceso, ¿verdad? Y es bueno saber identificar cuándo realmente sí estás en un proceso y cuándo realmente solo cometiste un error. Cuando solo la verdad es que te golpeaste el dedito chiquito del pie y ya, pues, o sea, no fue un proceso real. Pero el punto es de que creo que hay mucho en la palabra de Dios que podemos ir aquí desmenuzando, pero creo que más allá de eso, pues creo que al final un proceso tiene un fin y es formar, ¿verdad? Y es Exacto. Formar, es poder moldear tu corazón, es poder sacar como la uva, ¿verdad? Cuando la quieren hacer vino, la tienen que estripar, ¿verdad? Y es cierto, la uva por sí sola, sin estar destripada, puede ser consumida, puede ser utilizada, sí, pero cuando la destripas le das un uso aún mayor, y les voy a poner así, ¿cuánto te puede valer una uva en el súper y cuánto te vale un vino? Pues, ¿verdad? O sea, es distinto, y a pesar de que sea la misma fruta, voy a decirlo así, la que está procesada vale más. Ahí se las dejo. Andrés. Excelente, va. Creo que sí hay una gran diferencia, como decía Grace, y tenemos que aprender a identificar qué es una prueba, qué es un proceso y qué es una tentación. Yo creo que la tentación no es lo mismo que el proceso o una prueba. Entonces, creo que en nuestro caminar, en todo momento estamos pasando un proceso. Muy raro la persona que he escuchado que te diga, mira, ahorita no, que estoy bien fresco, estoy en la cúspide de la montaña. Y, honestamente no, y yo creo que esa es la esencia. Si nosotros, como decía Grace, aprendemos a ver el propósito detrás de los procesos, yo te diría, Señor, procesame todo el tiempo. Varón perfecto hasta que estemos en su presencia. Sin embargo, mientras estemos aquí, tú y yo vamos a vivir procesos, y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Para tú querer tener un cuerpo fitness aquí como el del pastor, tiene un gimnasio, by the way, ahí vamos a hacer publicidad. Tienes que pasar un proceso de reconstrucción. Te metes al gimnasio, haces ejercicio, tus músculos te duelen y pasaste un proceso de adaptación. Llegas el primer día, hiciste abdomen, no te puedes ni reír, te duele. Estás pasando ese proceso de adaptación. Pero ¿qué pasa cuando ya tenés un tiempo? Obviamente tú ya venís, le subís peso, tus entrenos pasan a otro nivel, y ya se podría decir es otro proceso. Te podría decir que el proceso básicamente, si estás pasando uno o crees que estás en uno, vale la pena que rescates el hecho que estás siendo formado por el Espíritu Santo, y que a donde vas es una mejor versión de ti, pues. ¿Qué más? Yo me quiero conectar contigo. Normalmente cuando uno habla de procesos,
Yo me recuerdo en la Biblia, ahorita que tú decías eso, dice que Jesucristo por el Espíritu fue llevado al desierto para ser procesado. Y después que Él sale del proceso del desierto, que es tentado por Satanás, que pasa lo que pasa, dice la Biblia que salió haciendo milagros. Y nosotros como personas, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, lo que podamos vivir, a mí me gusta mucho esto. Dice la Biblia que todos son llamados, pero pocos los escogidos. Y en medio del pueblo de Dios, Él va escogiendo personas, Él va escogiendo el pueblo para empezar a formarnos con nosotros como jóvenes. Y Él, por medio de los procesos, como todos pasamos, lo que busca es formar el carácter, formar nuestra madurez y poder sacar lo mejor, como decías tú, de nosotros, el mayor potencial. Al final del cabo, me reía cuando estábamos hablando recién, porque en la iglesia se encuentra mucho de eso. La gente dice, es que estoy en el proceso, ya no aguanto. Ya 40 años en el proceso. Ya no quiero más, ¿viste? Y voy a decir, loco, pero ni has comenzado, ¿viste? ¿Qué me estás hablando? Y al final del cabo... tenía 15 años, ya no aguanto más. Y al final del cabo, los procesos, si uno puede discernir eso, el proceso te lleva al cumplimiento de tu destino profético en Dios. Nosotros como jóvenes decimos, bueno, venimos a la iglesia o estamos acá hablando, pero si no tenemos un enfoque, una visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros, vamos a estar constantemente cayendo en tentación, en todo. Pero cuando vos le decís, bueno, yo realmente sé para dónde voy, sé lo que quiero alcanzar y sé para dónde Dios me quiere llevar, los procesos se convierten, dice que la Biblia, esta leve tribulación es momentánea, pero produce en nosotros un peso de gloria para que el momento de que vamos a hablar después, seamos personas transformadas por el Espíritu con el propósito de poder ganar. Claro, pero yo creo que a veces también el tema de los procesos se vuelve como una excusa. Exacto. Como para decir, es que estoy en esta situación, estoy no en me un mal pidas momento mucho, o estoy en una situación como muy vulnerable, no puedo hacer tal cosa. Y es cierto, hay situaciones complicadas en la vida del creyente que necesitan de espacio, que necesitan de vulnerabilidad, que necesitan de buscar ayuda. Pero siento que también cuando caes en un punto de victimización puede ser no de crecimiento, sino de sentirte estancado por mucho tiempo en una situación en la que no sabes cómo abordar o no sabes cómo salir de eso, ¿verdad? Y creo que puede en ese punto ser una trampa. Exacto. Porque te puedes excusar de eso. Ahora, yendo a otro aspecto importante, sí son necesarios esos procesos de sentirnos pulidos, siendo pulidos por Dios, ¿verdad? Porque yo siento que también se nos ha vendido una historia de cristianismo o una fachada de cristianismo como todo prosperidad, todo éxito, todo bienestar, y no, o sea, creo que uno de los más bien de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que por mi causa sean perseguidos o sufran o sean vituperados, ¿verdad? Y creo que esa parte a veces se nos olvida, y cuando viene este tipo de situaciones, de pruebas, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, ponemos en duda la buena voluntad de Dios para nuestra vida simplemente porque es incómodo para nosotros atravesar por ese tramo. Claro, y sabes, también me puedo pensar que se romantiza el cristianismo, ¿verdad? Sí. Se romantiza el seguir a Jesús como muy, mira, todo te va a salir bien. La verdad es que no, o sea, no todo te va a salir bien. Hay días que tal vez puedas amanecer frustrado, enojado, molesto, que es parte de, y no es algo que no lo vamos a poder quitar. Pero sí podemos decir cómo afrontar eso, cómo puedes afrontar la pérdida, cómo puedes afrontar la frustración, el enojo. Y eso es lo que nos hace diferentes al resto, pero realmente de allí tenemos también pruebas, carne y tentaciones. Me gusta cuando el mega profeta Elías dice, un hombre sujeto a pasiones. Me encanta que la Biblia lo haya dejado escrito, porque, ¿sabes? Siento que uno lee de la Biblia de la vida de Elías, ¿verdad? Y es como, wow, qué profeta, ¿verdad? Es un hombre de Dios. Era un humano. Pero ahí viene y te dice, sí, muy crack, pero un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Exacto. Y yo digo, es cierto, somos esas personas también. Y por eso es bueno hablar de que también seguir a Jesús, uno paga un precio, ¿verdad? Uno paga un precio, y yo lo que creo es de que nos diferencia del mundo, aparte de los frutos del Espíritu Santo y mucho más que hablar ahí, pero es cómo afrontamos las cosas. Creo que alguien que tiene a Jesús en su corazón afronta de una manera distinta la tribulación, la tribulación, el caos, ¿verdad? Y esto piensan, ¿ustedes qué piensan? 100% de acuerdo. Mira, lo hermoso que he aprendido de los procesos es que creo que, y eso se lo va a robar a un amigo que quiero mucho, y si algún día mira este video sabe que estoy hablando de él, es que el proceso... Saludos, amigo. El proceso te hace a alguien confiable.
Exacto. Yo creo que el proceso te forma para que tú al momento de estar en donde el Señor te necesita, Exacto, no te vayas a perder. ¿Por qué? Porque el Señor sí te coloca en lugares en donde van a demandar carácter de Cristo. exacto. Véase un David. ¿Cuántos años de formación tuvo este hombre para llegar a ser un hombre confiable? Conforme al corazón de Dios, pues, pero mira, En ¿a efecto, qué costo? El Señor lo unge antes, ya el Espíritu Santo estaba con él. Sin embargo, él fue un hombre procesado. Claro. Me encanta de que a pesar de que ya había sido ungido, ella tenía el Espíritu Santo, él aún así pasó el proceso. Y muchas veces podemos decir, ¿será que tengo el Espíritu Santo? ¿Será que el Señor ya me eligió? Sí, ya te eligió, solo te está formando. Claro, Exacto. yo creo que es importante identificar esto, ¿verdad? Porque nadie está exento de pasar por una situación difícil. Ahora, me gustaría preguntarte directamente, tal vez, Gabriel, ¿cómo puedes entender tú la buena voluntad de Dios y ese carácter amoroso pese a las dificultades o tribulaciones que día a día enfrentas, digamos, como su seguidor, como seguidor de Fíjate que Cristo? yo, ahorita que hablaban ustedes, quería aportar algo. Yo tengo 29 años, acepté a Jesús a los 19 años, pero de niño fui abusado sexualmente, me dediqué al narcotráfico más de 10 años, dudé de mi sexualidad durante más de 10 años, fui abusado, perdí un hermano ahorcado con un cano de refrigeradora, al otro lo mataron enfrente mío, yo tengo una puñalada en el brazo, en el corazón, un machetazo en la cabeza, tengo la nariz quebrada, me dediqué mucho tiempo a lo que es el tema del narcotráfico, el tema de estar en bandas, peleando, perdí muchos amigos, acribillado a balazos. Y bueno, cuando llego a Jesucristo me encuentro con el empezar a tener procesos. Al final del cabo, entré en Jesucristo y tenía dos opciones. Decía, o acá me vuelvo una mariposa, como decimos nosotros, o empiezo a caminar en mi formación, porque hasta el día de hoy yo soy pastor y ese siempre fue mi anhelo. Pero me ungen como pastor después de... me ungieron como pastor el año pasado, después de 9 años. Y al final del cabo pasé un proceso donde constantemente dardos del enemigo a la cabeza, pruebas muy difíciles, ¿verdad? Hasta el día de hoy uno sigue luchando en la mente, uno sigue trabajando eso, ¿verdad? Me dice, pastor, ¿y cómo la sobrelleva? Loco, yo todos los días tengo dardos del enemigo, todos los días estoy peleando con el pasado, pero no hace tanta Jesús en tu corazón, claro. Pero tenemos un enemigo que constantemente está queriendo retroceder la buena obra de Dios para nuestra vida. Me gusta lo que dice él, que Dios nos toma, nos prepara, nos forma para que en un momento después podamos ser de utilidad. Yo le decía a usted, yo tengo un gimnasio y yo dentro de mi gimnasio he ganado más de 300 personas. La mayoría de mis discípulos los gané dentro del gimnasio, con lo que Dios hizo en mi vida a través de mi testimonio, ¿verdad? Y ahí es cuando uno ve la mano de Dios y decís, tiene realmente un valor pasar esos procesos. Claro. De forma. Y está bueno que menciones este aspecto de la humanidad al mismo tiempo que lo mencionaba Grace y André, porque yo creo que a veces se nos olvida eso, que nosotros seguimos siendo humanos con debilidades y que el enemigo sabe cuáles son esas debilidades por las cuales nos va a atacar, o sea, esas situaciones particulares en las que sabe que nosotros flaqueamos, ¿verdad? Y reconocer que somos débiles en cierto aspecto no nos hace más vulnerables, sino por el contrario, nos reviste de la fortaleza de Dios para enfrentar cada una de esas situaciones, ¿verdad? Y creo que dentro del cristianismo también, lastimosamente, se nos ha impedido mucho el ser humanos, el fallar, el sentir, el correr por ayuda, ¿verdad? Y creo que es muy importante poder abordarlo, pero más que abordarlo en este primer segmento, vamos a abordarlo en el segundo, así que queremos invitarte a que por favor no te despegues de la pantalla, vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con más de Decilo.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso, estamos hablando de un tema increíble, estamos hablando de los procesos, pero antes de continuar te quiero invitar a que nos vayas a seguir en nuestras redes sociales donde aparecemos como Conectados con Dios TV en todas las plataformas. Y ¿saben una cosa? Algo que me encanta es que aprender a leer y escribir es el primer paso para cambiar nuestro futuro y con Alfa nos ayuda con eso. Así que si quieres más información puedes ingresar a www.conalfa.edu.gt. Dicho esto, ¿cómo están? Ya estamos re bien. Lo único que quería decir, el bloque anterior estábamos hablando sobre esa debilidad que nos acompaña en medio de los procesos. Ahora me gustaría abordar tal vez más particularmente cómo mantenemos la esperanza en medio de una situación que puede ser devastadora. Por ejemplo, una enfermedad terminal, un despido de duelos, un trabajo que llega a ser el sostén de la familia, por ejemplo. Un duelo, claro, cualquier situación. ¿Cómo mantenemos esa esperanza en Dios pese a una situación que está siendo genuinamente devastadora en nuestra vida? Porque es muy fácil decir como, tenga esperanza, tenga fe, Dios está con usted. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de ese proceso? O sea, ¿cómo nos mantenemos confiando en el Señor de que todo va a estar bien, aunque de verdad no hay manera de ver algo más allá? Aunque las cosas no estén bien. Justamente estaba hablando con una amiga ayer que me estaba contando algo bien difícil que está viviendo. Y que yo decía, es de esas veces que tú decís, no puedes hacer nada más que orar. O sea, no puedes ayudarla de ninguna otra manera más que solo orar por ella. Y yo sé que ella lleva muchos años también en la iglesia, sirviendo y demás. Y yo le decía algo, yo le dije, mira, yo sé que Dios es tu fortaleza. Yo sé que tu confianza está en Él, pero sabe que no está mal que tú puedas atravesar tus emociones, que tú tengas que atravesar como lo que estás sintiendo en este momento. No está mal, ¿verdad? O sea, no está mal que tú un día me digas, Grace, la verdad es que sí, ¿verdad? Hoy amanecí muy triste y demás. Ahora, le decía yo, ¿qué más? No es solo vivir la emoción y ya, sino es no quedarte en ella, no quedarte en ese hoyo de que, bueno, ya estoy mal, estoy en la depresión y te quedaste ahí, llevas 10 años metido ahí. Es como, hey, no, ¿verdad? Hay una vía por delante que te está esperando y me encanta porque el reino de los cielos siempre apunta a avanzar, siempre apunta a más, siempre apunta a dar el paso, siempre apunta a tirarte al agua, como decimos acá, y nunca apunta a un quédate estancado, para nada, pues, ¿verdad? Es más, algo que me gusta mucho de la palabra es que Jesús a todas las personas que llamó, o Dios a todas las personas que eligió también estaban haciendo algo, ¿verdad? Estaban haciendo algo, estaban sirviendo, David estaba con las ovejas, ¿verdad? Todos estaban haciendo algo y me gusta un montón porque Dios quiere guiarnos hacia adelante, ¿verdad? Y me gusta también que al mismo tiempo el mismo Jesús nos enseña que Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero aún así se dio el tiempo de llorar, ¿verdad? Y decir, Él es mi amigo, lloro, paso mi duelo y me pongo triste y ahí, bueno, ahí sí, démosle. Y lo resucita. Y me encanta que Jesús nos haya mostrado ese lado humano de Él, que seguía siendo Dios, pero también seguía siendo hombre, pues. Entonces, creo que al final no se trata de tapar el sol con un dedo, como decimos usualmente, y decir, ay, no pasa nada, no tengo problemas y los ignoro, porque definitivamente no es una alternativa de escape, pero sí enfrentarlos con el corazón correcto. Claro. Eso diría yo. Gabriel o Andrés. Pastor. Bueno, mira, yo lo que pienso que muy bonito lo que tú dices es que tú decías algo en el bloque anterior de las tristezas, de cómo afrontarlos, cómo vivir todo eso. Y los jóvenes, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los jóvenes o dentro de la red que estoy liderando, que la gente al primer momento que viene un proceso, lo quiere largar todo. Dice, bueno, estoy pasando una dificultad, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Y bueno, ¿cómo poder pasar todo eso? Es con la convicción, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que un día Dios hizo contigo, lo va a volver a hacer y volvemos a recaer en lo que Dios quiere formar en uno. Porque si no es constantemente volver a caer en la misma piedra. Y a mí me gusta mucho el texto bíblico que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos son los que lo arrebatan. Entonces, en medio de la dificultad, que pasamos procesos diariamente como jóvenes, como seres humanos, financieros, de dificultad, yo creo que hay que poner una buena expectativa, es decir, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece y avanzar, aunque esté todo jodido, sabiendo que Él tiene la respuesta absoluta para nosotros. He pasado proceso que he quedado sin respiración
Pero después uno ve la mano de Dios. Me acuerdo que un día tenía que pagar 2.350 quetzales del gimnasio. Y me recuerdo que me quedé dormido por la presión que tenía en el sillón. Y empecé a escuchar unas voces que estaban hablando y decían: Gabriel tiene que pagar 2.350 quetzales. Y la otra le decía: pero no tiene plata. Y de repente me despierto. Y parece que muy espiritual, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dice: hijo, eran 2 ángeles a favor tuyo para ayudarte. Digo, sí, porque ya no aguanto, ¿viste? Ya no aguantaba. Pero no decía, bueno, a ver qué pasa, a ver, no, siempre con la expectativa. Y ese día pude pagar sin deuda. Entonces vos decís, siempre hay una salida, pero Dios permite que pasemos esos procesos para madurar también. Sí. Y algo muy importante, perdón, André, luego te doy la palabra, que es que si nos damos cuenta, seguir a Jesús siempre fue complicado. Exacto. O sea, seguir a Jesús siempre implicó sacrificio, y por eso una de las frases tal vez más icónicas es deja todo, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Porque realmente es un sacrificio seguir a Jesús, de dejar tal vez lo que pensamos, lo que queremos, sueños que tal vez no se alinean o que no van en el tiempo de Dios. Es un sacrificio. Y si vemos también en la historia de la iglesia, los mártires, ¿verdad? Pensemos en un Policarpo, en una Blandina, o en los mismos apóstoles que enfrentaron su vida y murieron violentamente a causa del evangelio por una convicción genuina. Yo creo que cuando nosotros aprendemos a tener a Jesús no solamente como una creencia de moda o una idea cultural, sino realmente como nuestro Dios personal e íntimo, podemos enfrentar las crisis con esa convicción de que Él está al pendiente y Él está en control de cada situación. Claro, sí, mira, algo que me ha ayudado mucho a entender en el reino de los cielos es de que opera muy distinto a lo que nosotros como personas podemos en algún momento llegar a pensar, de cómo podemos llegar a sentirnos mejor. Si me preguntas, André, ¿cómo o qué me recomendarías? Iría un poco en contra de la razón humana. Yo te diría, si estás ahorita pasando un proceso, una tristeza o algo, todos tenemos que tomar un tiempo para procesar nuestras emociones. Pero aprendí de alguien también que tengo una pérdida, la lloro 24 horas. Tuve una victoria, la celebro 24 horas. Avancemos. Exacto. Eso en respecto a gestionar tus emociones. ¿Qué te recomendaría yo para permanecer en esa convicción y avanzar? Es el reino de los cielos. Creo que opera de la siguiente manera. Jesús dijo que su yugo es más fácil y ligero de llevar, que vayamos a Él todos los que estemos cansados. Creo que si nosotros nos concentramos más en dar, y ahorita es en donde quiero que hagamos énfasis, es si tú tienes la oportunidad de bendecir a alguien más estando pasando una pena económica, hazlo. Si tú tienes la oportunidad de consolar a alguien más teniendo una pena en el corazón o una herida, hazlo. Exacto. Porque créeme que dando más es como tú recibes. Cuando tú te pones en la brecha por los demás, tus problemas dejan de ser tan pesados para tu hombro. ¿Por qué? Porque estás llevando el yugo de Cristo Jesús. Cuando tú decidís actuar como Cristo actuó, tus problemas dejan de ser más ligeros. Y como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ocupate en los asuntos del Padre y el Padre se va a ocupar en tus asuntos. Eso te diría yo para aliviar tu carga sentimental. Es un poco controversial, pero créeme que si actúas como Cristo, vas a... No hay pierde. No hay pierde. Claro, y me gustaría que ya casi al final del programa pudiéramos dar alguna recomendación, ¿verdad? Tal vez nosotros no imaginamos por qué situación está pasando cada una de las personas, ni sabemos incluso por qué situación está pasando cada uno de nosotros en lo interno, a puerta cerrada, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que es valioso poder dejar algo en el corazón de cada persona que de pronto hoy sí necesita escuchar algo de parte del Señor. ¿Cuál sería su consejo o recomendación? Y bueno, yo lo que les aconsejo es que puedan aferrarse a Dios. Algo que me gusta mucho de lo que tú dijiste, y yo siempre digo esto en la red: chicos, muchachos, la Biblia dice en Éxodo 1:12 que de tal manera que los egipcios oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaban al punto que llegaron a ser un serio problema. Si estás pasando crisis, dificultad, estando en Dios, mi consejo es que te pares firme y que contragolpees lo que estás viviendo, o ganando almas, haciendo negocios, parándote firme y alcanzando el propósito de Dios que Él tiene para tu vida. Ahora, si te quedas tirado, yo siempre digo, marchaste con Pancho. Ahora, si vos tomas la decisión de levantarte, tomar coraje y decir, no, de esta voy a salir, vas a vencer y vas a llegar al propósito
que Dios tiene para tu vida. Porque tiene un propósito muy grande, pero depende de ti de levantarte y decir, bueno, esta situación la dejo de lado y bueno, voy a caminar hacia el propósito buscando lo que Dios tiene para tu vida. Y antes de que pasemos a las recomendaciones, solo tal vez ya particularmente, Gabriel, tú mencionabas un poco acerca del proceso, que creo que tenías mucho más historial que cualquier otra persona de tu edad, pero gloria a Dios por el cambio que Él hizo, ¿verdad? Me gustaría que tal vez desde tu experiencia en una situación relacionada a narcotráfico y todo eso, tal vez que tú también pudieras brindar un consejo de esperanza de cómo cuando parece todo estar perdido, aún hay una salida. Exacto. Yo me recuerdo cuando estaba, ya colapsé, lo había perdido todo. Me acuerdo que lo último que perdí fue mis hermanas, que se cortaron las venas. Y yo me fui a un departamento de Uruguay que se llama Rivera, con frontera a Brasil. Y ahí me intenté quitar la vida 2 veces. Y me acuerdo que mi mamá me envió un pasaje a Montevideo, llegué y me encontré con 3 amigos que me hablaban de Jesucristo y me acerqué a Dios. Y lo más importante que puede tener el ser humano es poder tener a Jesús en el corazón. Si no conoces a Jesucristo, es por medio de las dificultades que tú estás viviendo, poder tener una experiencia genuina, al final del cabo, poder entregarle tu vida, poder entregarle tu corazón y decirle, ¿sabes qué? Te necesito. Y si ya estás en el reino y estás pasando aún las dificultades, porque uno dentro del reino también pasa dificultades, poder decirle, ¿sabes qué? Quiero refugiarme en ti, refugiarse, qué bonito lo que tú dices del Espíritu Santo, muy bonito. Refugiarse en el Espíritu Santo, que es aquel que es el consolador y es el que te puede dar la salida. Yo lo hice así, en medio de las turbulencias, en medio de la crisis, corrí a Jesús y en medio de cualquier dificultad, Él me cambió, me salvó y me llevó al destino que Él tenía para mi vida. Súper, gracias Gabriel. ¿André? Bueno, yo te daría un consejo y creo que lo he dado anteriormente, pero nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda, como dirían, estoy en mi proceso. No en tu prime, en tu proceso. proceso. Estoy en mi proceso. No, honestamente, quiero decirte algo, es que no estás solo. Su presencia, el Espíritu Santo está contigo. Creo que una persona que se relaciona mucho con el Espíritu Santo, que ora, que lee la palabra, es una persona que es como un árbol plantado a la orilla de un río y siempre va a dar fruto. También te aconsejaría mucho, y esto, por si una persona que está sirviendo en su congregación, es no te apartes de la congregación. Exacto. Yo creo que es responsabilidad de los que estamos de pie levantar a los que no, y el día que nos llegamos, pues esas mismas personas que algún día nos levantaron a nosotros, pues nos van a levantar. Entonces seamos comunidad, estemos juntos, pero sobre todo te diría, como diría el pastor, por mucho que hayas caminado, por mucho que te hayas equivocado, creo que tenés un Padre en los cielos lleno de gracia, lleno de misericordia. Si estás cansado, alguien que te va a sujetar, y creo que para el que cree todo es posible. Entonces esa sería mi recomendación. Y yo te diría, estás a una oración de distancia, la verdad. Creemos que a veces Dios se encuentra lejos, no me va a querer cerca, no me va a aceptar, o no sabe todo lo que hice. Tú no sabes todo lo que hice, todo lo que pequé. Mi recomendación siempre es esa, con toda la gente que he escuchado, que he atendido, que he amado, les digo, mira, recuérdate que estás a una oración de distancia para encontrarte con Jesús otra vez. Así que te diría eso, sabe que en tu proceso no hagas vida solo, apoyando a lo que estaba diciendo André, no hagas vida solo, busca una comunidad que te abrace. Quiero que sepas que es más fácil atravesar un momento difícil con personas que te abrazan y te acompañan. No, o sea, date la oportunidad de vivir las cosas con alguien más. Y pues nada, así es parte de, pero sabe que así como el proceso es una temporada, también pasa y también hay mucho que disfrutar y vivir en Jesús. Así que gracias a todos por estar con nosotros, gracias Gabriel por estar con nosotros en este programa, y recordad que siempre después de la noche más oscura llega el sol de la mañana, así que hay esperanza, hay fe, y te animamos a que puedas desarrollar tu fe en intimidad y también en comunidad. Recordad que aparecemos como Conectados con Dios TV en todas las plataformas digitales, las cuales aparecen debajo de la pantalla, y nos vemos en una próxima. Chao. Bye. Nos vemos.